So for the next 3 days, we will look at the Ten Commandments. Ok, bueno, por los próximos 3 días vamos a estar viendo los 10 mandamientos. Okay, we'll start with an introduction then to the Ten Commandments. Ok, bueno, vamos a comenzar con una introducción a los 10 mandamientos. And we're going to see that there is a difference between Dr. Frame and Dr. Grudem. Y vamos a ver aquí que hay una diferencia entre el Dr. Frame y el Dr. Gruden. Dr. Frame, being a confessional person to the Westminster Confession, confesses that the Ten Commandments are the moral law for the entire Bible. El Dr. Frame, que es un confesionalista y se suscribe a la Confesión de Westminster, confiesa junto con la confesión que los 10 mandamientos son la ley moral y estos vinculan para siempre. Dr. Grudem, not having the same understanding of the continuity and the discontinuity between the Old and the New Testament, El Dr. Gruden, por su lado, no teniendo la misma idea de la continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, says that everything that's in the Mosaic covenant is obsolete. dice que todo lo que hay en el pacto mosaico es obsoleto. So he has to then find the Ten Commandments somewhere else in order for them to be normative or principial. Por lo que él tiene que entonces buscar los 10 mandamientos en otros lugares de la Biblia a fin de poder decir que son normativos o que son principios. So he finds 9 of the commandments either in Genesis 1 up until Exodus 19, or he finds them repeated in the New Testament. Entonces él buscando estos mandamientos fuera de Éxodo 20 los halla entre Génesis 1 y Éxodo 19 y también repetidas veces en el Nuevo Testamento, pero solamente halla 9 de los 10. Dr. Frame, believing what the Westminster says, simply says that those 10 commandments are the moral law and that they were already given in principle, simply more explained, and Jesus also continued to honor those same 10 commandments. El Dr. Frame, por su lado, suscribiéndose o siguiendo la Confesión de Westminster, simplemente dice que los 10 mandamientos todos son la ley moral y que continuaron y Cristo los enseñó y que ellos todos son principios. So in a sense it comes down to the same thing, but they got to their conclusion by a different reasoning. Entonces, en un sentido, realmente es lo mismo las posiciones de ambos, pero llegan a esa conclusión por vías diferentes. I'm not sure about this, but I think it could have to do also with the fact that Mr. Grudem is not as reformed as our Dr. Frame, and that Dr. Frame has the traditional Reformed and Presbyterian view of more continuity between the Old Testament and the New Testament. Y no estoy muy seguro de esto, pero creo que la diferencia entre ambos se puede deber a que el Dr. Frame es más reformado que el Dr. Gruden, ya que el Dr. Frame en este tema se apega más a la enseñanza tradicional reformada. And just as a little aside, not that we're going to get in any discussion about it today, but I think this is also the difference between the Reformed Baptist and the more Reformed Calvinist. Y el asunto de la continuidad o discontinuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, creo que es también la diferencia que existe entre los bautistas reformados y los presbiterianos reformados, aunque hoy no vamos a hablar o enfocarnos en eso. The Presbyterian and the Reformed people see that the Mosaic covenant, while it adds new parts to the Abrahamic covenant, it is still based on the Abrahamic covenant. La visión presbiteriana reformada dice que el pacto mosaico es un pacto añadido al pacto abrahámico, pero es esencialmente el mismo pacto abrahámico. And the Abrahamic covenant was an unconditional covenant of grace, just like the new covenant in Christ Jesus is an unconditional covenant of grace.
Y el pacto abrahámico era un pacto incondicional, tanto así como el nuevo pacto en Jesucristo, que es también un pacto incondicional de gracia. And that covenant still underlies the Mosaic covenant. That covenant. The Abrahamic covenant of grace still underlies. Y el pacto abrahámico aún está así, o es la base, o era la base aún del pacto mosaico. So the Reformed and Presbyterian would never say that the Mosaic covenant was completely abrogated. Así que un presbiteriano reformado nunca diría que el pacto mosaico fue completamente abrogado. They would see that parts of it were a reinstitution of the covenant of works, but along with it there was also the continuation of the covenant of grace and the covenant with Abraham. Ellos ciertamente admitirían que el pacto mosaico era una reafirmación del pacto de obras, pero al mismo tiempo verían junto a este pacto mosaico el pacto de gracia. And this is, I don't know if anybody's come to this conclusion yet or if you've figured out where I'm going, but of course that's why we who are Presbyterian and Reformed continue to say that circumcision was not a national sign, but it's a sign of the covenant of grace given to Abraham. And so circumcision becomes baptism in the New Testament because it is also the sign of the covenant of grace. Now, if you don't see that continuity, then you become a Reformed Baptist because then you have no basis for baptizing children. Ahora, no sé si están adelantándose ya a lo que quiero decir, pero nosotros, los presbiterianos reformados, no entendemos la circuncisión solo como una señal terrenal o natural, sino como la señal del pacto de gracia. Y por eso es que vemos una continuidad con el bautismo, porque el bautismo es la misma señal del pacto de gracia. Y de allí concluimos, y está la diferencia con los bautistas, de que los niños deben ser bautizados. So that becomes the issue on which this whole infant baptism versus only adult baptism is based, on whether there's a continuity or a discontinuity between this Abrahamic Mosaic covenant and the new covenant, and how much discontinuity and how much not discontinuity. Por eso es que este debate acerca de si los niños deben o no ser bautizados, finalmente se basa en cuánta continuidad o discontinuidad hay entre el antiguo pacto, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el nuevo pacto. All right. The Ten Commandments, either way, the Ten Commandments are a useful structure for organizing ethics. Ahora, los 10 mandamientos son una estructura útil para la ética. Even Paul and Jesus in the New Testament, when they want to summarize God's will for his people, refer back to the Ten Commandments. Incluso Jesús y Pablo, cuando quieren resumir la voluntad de Dios para el pueblo, siempre hacen apelación a los 10 mandamientos. Christ says in Mark 10, verse 19, you know the Ten Commandments, or you know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. En Marcos 10, 19, Jesús dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás o no mentirás y honrarás a tu padre y a tu madre. And Paul, similarly, in Romans 13, 9 through 10, when he wants to emphasize the commandments or what we are obligated to do, he speaks similarly. Igualmente, Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, cuando quiere resumir los mandamientos, habla de una forma similar. Él dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no mentirás. Y dice que cualquier otro mandamiento se resume en esta palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que el amor no hace mal al prójimo, que por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. So as we begin to lay the foundation for our
ethical decisions, we can start with one word. Así que bueno, cuando se trata de empezar a poner o de crear nuestro fundamento para las decisiones éticas, podemos empezar con una palabra o una frase. Everything is summarized in one word, love. Todo se resume en una palabra, el amor. And then the next shortest summary is love God, love neighbor. Y luego la frase resumida de la que emana esa palabra es ama a Dios y ama a tu prójimo. And of course, we add to that, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength, and love your neighbor as yourself. Y por supuesto, luego se nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And on these two, Jesus said, all the prophets and all the law are held together. Y sobre estos dos dijo que se resume toda la ley, Cristo dijo que se resume toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. And then we see the Ten Commandments, and we see that we can divide them into the love of God and the love of neighbor. Y luego vamos a los 10 mandamientos y vemos que podemos dividirlos en dos, en el amor a Dios y el amor al prójimo. So the first 4 commandments deal with the love of God, Así que los primeros 4 mandamientos tratan del amor de Dios. and the second 6 commandments deal with the love of neighbor. Y los otros 6 mandamientos tratan con el amor al prójimo. Now this is just a little side note. Ahora, esto es solo un comentario aparte. There are 2 different ways to divide the 10 commandments. Hay dos maneras distintas de dividir los 10 mandamientos. Some of you probably know that because your background was Roman Catholic. Probablemente algunos sepan de esto porque su contexto fue católico romano. So the Roman Catholic Church, and then following some of the Lutheran churches, continued the same division. They unite the first and second commandment, and then they divide the 10th commandment into the 9th and 10th commandment. Los católicos romanos y algunos luteranos mantienen la tradición de unir el primer y segundo mandamiento y de dividir el 10º mandamiento en un 9º y 10º mandamiento. Is everybody clear? ¿Eso está claro? No. Okay. So number 1 command, no other gods, but they add, and no graven images. So they make that just one commandment, no other gods, and thou shalt not make any graven images. That's commandment number 1. Ok, el primer mandamiento para nosotros es no tendrás dioses ajenos. El segundo sería no te harás imagen. Ellos unen esos dos mandamientos y hacen de no tendrás otros dioses ajenos y no te harás imagen un solo mandamiento. So then when you get to the last commandment, because they don't have 10 now, they only have 9, they divide the 10th commandment into the 9th and 10th commandment. So they say, thou shalt not covet thy neighbor's house, nor shalt thou covet thy neighbor's wife. And so they make that 2 commandments instead of 1 commandment. Y luego ellos, bueno, haciendo esta unión entre el primero y el segundo, les queda 9. Por lo tanto, que deben entonces dividir el 10º, que dice que no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Eso lo dividen y crean 2 mandamientos, el 9º y el 10º. So, the Reformation churches, by majority, except for a few Lutherans, have the division that I have always used, and we think it's artificial to divide 2 commandments that have to do with covet. La mayoría de las iglesias protestantes han continuado la división que nosotros comúnmente ya conocemos, y es porque creemos que es artificial dividir el 10º mandamiento porque está hablando realmente de lo mismo. And we think there's enough difference between the first and the second commandment to substantiate that division. Y creemos que hay una diferencia sustancial entre el primer y segundo mandamiento, como para mantener esa diferencia. Now, if we only had the command to love,
we would not know how to define love. Ahora, si solo tuviésemos el mandamiento de amar, no sabríamos cómo definir qué es amar. Joseph Fletcher, who was the father of situational ethics, said there's only one ethic, and that is you must do love. Joseph Fletcher, el padre de la ética situacional, dijo que solamente hay una ética y es que ustedes deben hacer o what he said? What ustedes deben- He said there's only one ethical duty, and that is to always love. Él dijo que solamente hay un deber ético y es siempre amar. But if we worked on that principle, everybody would have their own way of defining what love was. Pero si solamente siguiéramos ese principio, cada persona tendría su propia definición de lo que es el amor. So God gave us 10 commandments that help us define love. Por lo tanto, Dios nos dio 10 mandamientos que nos ayudan a definir lo que es el amor. Now, the 10 commandments certainly taken very literally and narrowly do not cover that many subjects. Ahora, ciertamente los 10 mandamientos tomados de una forma muy rígida o estrecha parecen no cubrir todos esos temas. But if we even follow in Exodus and in Numbers and Deuteronomy, they have case law following the 10 commandments. And case law is their way, God's way of saying, now this is how you're going to apply these 10 commandments. And so we begin to see already the broadening of the 10 commandments to cover all of life. Pero si seguimos leyendo luego de Éxodo 20 hasta Deuteronomio, vamos a ver cómo estos 10 mandamientos fueron expandidos a muchos aspectos de la vida y cómo se fueron creando otras leyes que aplicaban esos 10 mandamientos a diferentes situaciones. For example, one of the case laws say, if a man builds a house, and in those days when they built houses, they had flat roofs, and they would sometimes go out on their flat roof. And so it says, if a man builds a house with a flat roof, he has to put a rail around the house so nobody falls off and dies. A flat roof? A flat roof instead of a flat roof. Okay, The roof okay. and it's flat, and they would go out on that flat roof. Oh, okay. And then if they don't have a rail on it, they could fall Like a off. fence. A fence, right. Okay. Por ejemplo, un caso de una de estas leyes de cómo se aplicaba era de que normalmente en este tiempo las casas se construían con techos planos y había una orden, o sea, había un mandamiento en la ley civil de que debía ponerse cercas alrededor de estos techos planos para que nadie cayera. So it's unethical, it is morally wrong to build something that's dangerous because thou shalt not kill. Así que bueno, lo que nos está diciendo es que no es éticamente correcto construir algo que es peligroso, porque pudiéramos violar el mandamiento que dice no matarás. So we already begin to see how the commandment about life covers many subjects. Así que bueno, ya vemos cómo, por ejemplo, el mandamiento acerca de la vida cubre muchos otros temas. So we see this in what we call these case laws that are given to us as a demonstration of what these commandments mean. Y esto lo vemos con estas leyes específicas que sirven como demostración de lo que los 10 mandamientos significan. And now you come to the New Testament, to the Sermon on the Mount. Y luego llegamos entonces al Nuevo Testamento, al Sermón de la Montaña. And we see how Jesus also deepens the commandment. Y vemos también cómo Jesús allí profundiza en estos mandamientos. So Jesus says, you have heard it said that you shall not murder or kill, you shall not unnecessarily kill, or, let's see, illegitimately kill. Y vemos allí que Jesús dice, habéis oído que no matarás o que no matarás ilegítimamente. Jesus then says, but I say unto you,
If you're angry with your brother, you've already committed murder in your heart. Pero Jesús dice, yo os digo que si se enojan contra su hermano, ya han cometido homicidio en su corazón. So now we see how the Ten Commandments are not really just about the external act, they're also about the attitude and the emotions of the heart. Y allí vemos que los 10 mandamientos no tratan solo de las acciones externas, sino también de las actitudes y emociones del corazón. So then we can come to the conclusion that under the Ten Commandments, we can find every ethical duty that God gives to man. Y así llegamos a la conclusión de que bajo los 10 mandamientos podemos encontrar todos los deberes éticos que Dios le ha dado al hombre. And so when we get to the Westminster Confession and the Heidelberg Catechism, you will see that in their commentary, in those questions and answers. Así que bueno, cuando vamos a la Confesión de Westminster y el Catecismo de Heidelberg, se puede ver lo que ellos allí comentan acerca de los 10 mandamientos. So we use each one of the Ten Commandments then as an organizing principle for a whole area that has to do with the heart of that commandment. Así que bueno, vamos a tomar cada uno de los mandamientos como un principio organizativo de todo un tema que tenga que ver con ese mandamiento. And that comes to an especially focus in the second 6 commandments about loving your neighbor. You're going to make that focus? No. We see that focus more demonstrated in the second 6 commandments than in the first 4. Y este enfoque lo vemos más en los 6 mandamientos que en los primeros 4. So when it says honor your father and your mother, we are now going to look at all the people that we must honor and obey. Así que cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre, esto también se extiende a que debemos darle honra a todas aquellas personas a las que les debemos honra. The commandment deals with authority, and God has all authority, but He has instituted all the other authorities. El mandamiento entonces trata con la autoridad. Y Dios tiene toda la autoridad, pero Él ha establecido muchas otras autoridades. So if we are to honor God, we are to honor our parents, then we are also to honor every other institution that God has appointed to structure this world. Y debemos honrar a Dios, por lo tanto debemos honrar a nuestros padres, pero también debemos honrar a cualquier institución que Dios ha establecido para traer orden al mundo. So you must honor God above all. Así que deben honrar primeramente a Dios, Then you must honor your parents. luego deben honrar a sus padres. Then if your parents decide to send you to school, then the teacher is taking the place of the parents. You must honor the teacher. Y si por ejemplo sus padres los envían a la escuela, ahora el maestro de la escuela va a tomar el lugar del padre y ustedes deben por lo tanto honrar al maestro de la escuela. And because of sin in the world, God instituted the state. Y debido al pecado en el mundo, Dios estableció el Estado. Lest this whole world become chaos. De otra forma, todo el mundo se convertiría en un caos. Even a bad dictator is better than total chaos. Incluso un dictador terrible es mejor que el caos total. Caesar was not such a nice man, but the New Testament tells us we have to give unto Caesar what is Caesar's. César no era un buen hombre, pero el Nuevo Testamento nos dice que debemos dar al César lo que es del César. So all honoring of all authority comes under the 5th commandment. Así que todo lo que se trata de honra y autoridad está bajo este mandamiento. So life is made in the image of God. Human life is made in the image of God, and therefore it is very sacred or holy. La vida humana está hecha según la imagen de Dios y por lo tanto esta es sagrada. So God wants us to protect and honor human life. Por lo que Dios quiere que nosotros honremos y protejamos la vida humana. So how does he cover all of those
possible things that come under protecting human life. Ahora, ¿cómo entonces esto cubre todos esos aspectos de los que tratan acerca de proteger la vida humana? He states the most obvious case. You shall not illegally or unlawfully kill. Y luego, él no nos dice de esta forma, o lo pone de esta forma en el mandamiento, no matarás o no matarás ilegítimamente. And so in the seventh commandment, he wants to honor two things, right? Sexuality and marriage. He created us male and female, and he instituted marriage, and he wants to honor all use of sexuality, and he wants to honor the holy institution of marriage. So he says, thou shalt not commit adultery. Y luego en el séptimo mandamiento él dice no cometerás adulterio y lo que quiere es honrar y proteger la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer que fue establecido por él y honrar así también a la sexualidad que debe estar dentro del cerco del matrimonio. Well, if you're going to protect marriage, which God put together to be a permanent relationship in which children were going to be born and sexuality was allowed to be used, then this subject covers fornication, pornography, adultery, in vitro fertilization, how you're going to have babies, divorce, all of that is covered. Y en este mandamiento se cubren muchos otros asuntos a fin de proteger el matrimonio, donde habrán hijos y donde se va a usar la sexualidad de forma legítima. Y esto llega a cubrir hasta temas como la fornicación, la pornografía, la fertilización artificial, el divorcio y muchos otros temas. So, we're just demonstrating the principle right now that the Ten Commandments cover all ethical questions and our entire ethical duty. Ahora, lo que queremos decir hasta el momento es que los 10 mandamientos cubren todas nuestras preguntas éticas y todos nuestros deberes éticos. So when we want to begin a study of the principles upon which we're going to build our Christian ethics, it seems that it would be obvious that the place we would begin with the Ten Commandments. Ahora, si queremos estudiar los principios con los que hacemos nuestra ética cristiana, es obvio que el lugar donde deberíamos empezar es con los 10 mandamientos. But we're not limited to just the Ten Commandments. Pero no estamos limitados solo a los 10 mandamientos. Because as we saw yesterday when we talked about how to use the Old Testament, we could also learn our ethics from the narrative portions of passages of good and bad examples and what God blesses and what God curses. Porque como vimos ayer, también podemos aprender nuestra ética de historias narrativas del Antiguo Testamento donde se aprueban o desaprueban ciertas acciones, así podemos saber cuáles eran buenas y definir nuestra ética. And some people who are Christians, who write books on Christian ethics, they don't begin with the law, they begin with the fruit of the Spirit and the works of the flesh. Y muchos autores cristianos que escriben acerca de la ética cristiana no comienzan con los 10 mandamientos, sino con la distinción entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. And we looked at those two sheets of virtues, and some people call their ethics virtue ethics. Y cuando vemos a esta lista que se da de las virtudes, cuando se trata de ellas, algunas personas se refieren a esto como la ética de las virtudes. So some people have written their books on Christian ethics, just examining all of the biblical virtues. Y algunas personas han escrito libros sobre éticas donde simplemente examinan todas las virtudes que se mencionan en la Biblia. But we're going to follow the more common Reformation and Reformed way of doing ethics, following the Ten Commandments. Y vamos a interpretar y a seguir la interpretación común reformada en cuanto a esto.
So I read this statement from Dr. John Frame's book. Así que bueno, voy a leer lo siguiente del libro del Dr. Frame. The Reformed tradition has regularly turned to the Decalogue to summarize the law of God. Dice que la tradición reformada con frecuencia ha recurrido a los 10 mandamientos. To what? Just, I can read. Okay. Dice, la tradición reformada regularmente ha recurrido al decálogo para resumir la ley de Dios, es decir, los requisitos de Dios para nuestras vidas. All right, so now we have to go to where the Ten Commandments were given. Ahora bueno, primero debemos empezar a responder la pregunta de dónde los 10 mandamientos fueron dados. So you have to join the Israelites at the bottom of Mount Sinai. Así que tenemos que ponernos en el momento en el que estaba el pueblo de Israel en la base del monte Sinaí. This is a historic moment in the history of salvation and the history of the world. Este es un momento histórico en la historia de la salvación y del mundo. God has chosen a people. Dios ha escogido un pueblo. He has brought his son out of Egypt. Él ha sacado a sus hijos de Egipto. These are the people he is going to use to bring in the kingdom of God. Estas son las personas que Él va a usar para traer el reino de Dios. We know it's only going to happen through Jesus, who's born a Jew. Pero sabemos que esto solo va a ocurrir a través de Jesús, que nacerá como judío. But it was a historic moment. Think of the scene of that moment. Pero era un momento histórico. Piensen en la escena, imagínense en la escena de ese momento. First, the people were to prepare themselves for this meeting with God. En primer lugar, las personas debían prepararse para este encuentro con Dios. This was the first time there was an assembly of all the people of God to meet with God personally. Esto era la primera vez en la que el pueblo de Dios se iba a reunir en asamblea para encontrarse con Dios personalmente. So they were all to take a few days to prepare themselves to make sure that they were clean and neat and properly in mind to come and meet with God. Así que ellos debían tomarse unos días de preparación para asegurarse de que iban a estar listos y puros para tener ese encuentro con Dios. And they put a fence around the entire mountain because it was holy, it was God, and therefore it was very dangerous. Y ellos pusieron un cerco alrededor del monte porque esta era la presencia, ahí estaba la presencia de Dios y era santa. If anybody touches that mountain, they die. Si alguno tocaba ese monte iba a morir. And the top of the mountain is a dark, dark cloud symbolizing the presence of God who led them out of Egypt. Y en el tope de la montaña había una nube oscura que simbolizaba la presencia de Dios. And there's thunder and there's lightning. Y dice que habían truenos y relámpagos. And then the voice of God. Y luego se escucha la voz de Dios. And they all say, we cannot hear the voice of God or we will die. Y todos dicen, no podemos oír la voz de Dios o moriremos. And then we're told that God wrote the Ten Commandments with his own finger. Y luego leemos que Dios escribió los 10 mandamientos con sus propios dedos. And he gave it to Moses to bring to the people. Y se la da a Moisés para que la lleve al pueblo. Now, if that's not enough to put you in the proper reverence and awe for God and his law, look how it's used in the New Testament. Ahora, si eso no es suficiente para prepararte para recibir con reverencia la ley de Dios, miren lo que ocurre en el Nuevo Testamento. In the New Testament, in the book of Hebrews, when the preacher in the book of Hebrews wants to emphasize the holiness of God, he goes back to that picture.
En la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, cuando quiere enfatizar la santidad de Dios, siempre hace referencia a Éxodo. And he's trying to grab the attention of these New Testament Christians who are beginning to reject the faith. Y él con esto, haciendo referencia a esa escena del monte Sinaí, busca es llamar la atención de aquellos cristianos que se están apartando de la fe. And he says to them, after he describes this, he said, we come every Sunday morning into the presence of God. Y él lo que les dice y les enfatiza es que cada mañana de domingo nosotros venimos a la presencia de Dios. And then he says, we don't come to a mountain covered with a dark cloud. Y dice, no vamos a un monte con una nube oscura, But we come into the heavenly presence of God through Jesus Christ. sino que vamos a la presencia celestial de Dios a través de Jesucristo. And if you reject Jesus Christ, remember God is a consuming fire. Y si ustedes rechazan la presencia de Dios, recuerden que Dios es fuego consumidor. So he is saying that that moment in the Old Testament was a very important moment in the life of the nation of Israel. Así que lo que está diciendo es que ese momento del pueblo de Israel fue un momento muy importante en la historia de ese pueblo. It's just as important a moment as every time you come into the presence of God through Jesus Christ in the power of the Spirit to worship God. Y era tan importante como cada momento en el que ahora ustedes entran en la presencia de Dios por el poder del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Now, what does that tell us about the Ten Commandments? Ahora, ¿quién nos enseña eso acerca de los 10 mandamientos? It means that these people, when they were given the Ten Commandments, they understood that God is holy. Eso significa que a estas personas, cuando se les dieron los 10 mandamientos, entendieron que Dios es santo. They understood that God had complete authority. Ellos entendieron que Dios tenía completa autoridad. They understood that this is the God who brought them out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ellos entendieron que este era el Dios que los sacó de la casa de Egipto y de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. This is the God who created them. This is the God who sustained them for 40 years in the wilderness. Este es el Dios que los creó y el Dios que los sostuvo por 40 años en el desierto. This is the God who is leading them into the land of rest. Este es el Dios que los está llevando a la tierra de reposo. And these are the ways you must love and serve Him. These are the ways. These are the ways. Y estas son las maneras, esos mandamientos eran las maneras en que ellos debían amarlo y servirlo. Remember, Moses came to Pharaoh and he said, Pharaoh, God has said, let my people go so they may worship me. Recuerden que cuando Moisés fue a Faraón, le dijo, Faraón, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo, porque así ellos podrán venir y adorarme. And so now God is meeting with the people and he's saying, I have liberated you from Pharaoh so you may now serve me. Y ahora Dios allí en el monte les está diciendo, yo los he liberado de Faraón y por lo tanto ahora deben servirme a mí. I have taken you out of slavery and bondage and death. Yo los he sacado de la esclavitud y de la muerte. And I'm bringing you into a land that I'm going to give you graciously and take care of you, and it'll be a land of rest if you obey me. Y yo los estoy llevando ahora a una tierra de reposo por misericordia en donde les voy a proveer y voy a tener cuidado de ustedes si me obedecen. So how should the people respond? Entonces, ¿cómo debería el pueblo responder ante esto? What is the beginning of wisdom? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? So that's what's going on. The beginning of all wisdom is standing before God and serving God. Así que eso es lo que estaba pasando. El principio de toda la sabiduría, el principio de la sabiduría es estar delante de Dios y servir a Dios. The fear of the Lord is beginning of all wisdom.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Reckoning that God is a great God and you have reverence for him. Reconocer que Dios es un gran Dios y que tú tienes reverencia por Él. Recognizing that God has authority over your life because he created you and he saved you. Reconocer que Dios tiene autoridad sobre tu vida porque Él te creó y salvó. So even for Israel at this time, the law has the element of thanksgiving to God. Incluso para este tiempo de Israel, la ley ya tenía el elemento de la gratitud hacia Dios. And for them it has the emphasis of if you continue in this law, you will continue to be free. Y por supuesto para ellos tenía este énfasis de que si ustedes permanecen siendo obedientes a esta ley, serán libres. So even though they couldn't earn the right to live in the new kingdom of complete sinless freedom in the land of rest, they still had some of what we have in the commandment. We don't keep the commandment in order to get life. They didn't have to keep the commandment either to get life, but they did have to keep the commandment to keep their land and to keep God's blessing. But Jesus did all that for us. Nosotros no tenemos que guardar la ley para obtener el derecho a la vida eterna. Y del mismo modo ellos tampoco podían ganar el derecho a la vida eterna, pero debían obedecer para mantener su tierra y continuar siendo libres. Quien guardó y quien obtuvo el derecho a la vida eterna por la obediencia para nosotros fue Jesucristo. So for us, we keep the Ten Commandments because our salvation is already complete and we do it out of thanksgiving and gratitude. Así que en nuestro caso, obedecemos los mandamientos porque nuestra salvación ya está completa y lo hacemos en gratitud. But even for them, keeping the Ten Commandments was gratitude for God bringing them out of Egypt. Pero incluso para ellos, guardar los 10 mandamientos era un acto de gratitud por haber sido liberados de Egipto. And God had already said, I will be your God and you will be my people. Y Dios ya había dicho, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Okay, so that's the context of the giving of the Ten Commandments. Ok, ese es el contexto de la entrega de los 10 mandamientos. And those are moral law, which is, we already said, based on the moral character of God. Y todos estos son ley moral, que como ya dijimos, esta ley moral está basada en el carácter moral de Dios. So even though they were given to the people of Israel, they are for all people for all time. Así que aunque esta ley fue dada al pueblo de Israel, esta vincula a las personas y los pueblos de todo lugar y de toda época. So that's why we're using them as the basis for all of our Christian ethical decisions. Por eso es que lo usamos como una base para la toma de decisión de nuestros asuntos éticos. So I'll just read you some of the headings from Dr. Frame's introduction that are about this. Así que ahora voy a leerles algunas cosas que se destacan de la introducción del Dr. Frame acerca de este tema. El primer título es Lo especial de la relación establecida por los 10 mandamientos. El segundo es lo especial de su publicación. El tercero es lo especial de su función en la estructura del pacto. El cuarto es lo especial de su uso en el resto de la escritura. El quinto es lo especial de su generalidad. Y el sexto y último es lo especial de su centralidad hermenéutica. All of this is to give us a reverence, an understanding, and to understand the significance of the Ten Commandments. Todo esto es para que entendamos la importancia y reverencia de los 10 mandamientos. The Ten Commandments are in every Reformed confession. Los 10 mandamientos están en todas las confesiones reformadas. Every confession that was written had 3 things in it. Todas las confesiones que fueron escritas tenían 3 cosas.
It had the Apostles' Creed, the Ten Commandments, and the Lord's Prayer. Tenían el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. If you take those three things and how they're covered in the Heidelberg Catechism, it's over half of the catechism. Si ustedes toman esas tres cosas y las buscan en el Catecismo de Heidelberg, se darán cuenta que estas tres cubren más de la mitad del catecismo. This was not invented by the reformers. Y eso no fue inventado por los reformadores. This was from the beginning of the church. We find it already in the early centuries of the church. Esto fue así desde el principio de la iglesia, lo podemos hallar desde la iglesia primitiva. The Apostles' Creed was formed by the early church as a baptismal creed. El credo apostólico fue formado o fue creado por la iglesia primitiva como un credo o como una confesión en el bautismo. If you were an adult who was converted as an adult, you were taught the Apostles' Creed. Si usted era un adulto que se convirtió como adulto, lo primero que se hacía era enseñarle el credo apostólico. And before you were baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, you were asked the question, what do you believe concerning the Father, the Son, and the Holy Spirit? Y antes de que fueses bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se te preguntaba, ¿qué es lo que tú crees acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? And then you confess the Apostles' Creed. Y entonces confesabas el credo apostólico. One more thing before we start the study of the Ten Commandments. Algo más antes de comenzar el estudio de los 10 mandamientos. We're going to talk about covenant again. Vamos a hablar nuevamente sobre el pacto. The Ten Commandments are the stipulations of the covenant. Los 10 mandamientos son las estipulaciones del pacto. If this were a Bible, Si esto fuese una Biblia, the covenant is not just one of the themes in the Bible. el pacto no es solo uno de los temas de la Biblia. The covenant is the binding of the whole Bible. El pacto es lo que une a toda la Biblia. The whole Bible is covenantal revelation. Toda la Biblia es una revelación pactual. That means it's revelation to tell us about our covenantal relationship with God. Esto significa es que ella nos revela nuestra comunión pactual con Dios. So God wants to explain to us our relationship. Así que Dios lo que quiere hacer es explicarnos nuestra relación con Él. What kind of language, how is He going to reach us? How are we going to understand His relationship with us? ¿Qué tipo de lenguaje debe usar Él? ¿Cómo Él va a poder hacer que nosotros entendamos? ¿Cómo va a alcanzarnos? ¿Cómo vamos a poder tener una relación con Él? So God has to take something that we are familiar with in our culture, in our surroundings. Así que Dios lo que hace es que toma algo con lo que nosotros estamos familiarizados. So God takes this concept of covenant, which is present in the world at that time. Así que Dios toma este concepto del pacto, el cual estaba presente ya en el mundo antiguo. And specifically, it's the Hittite covenant of around Abraham's time. Y específicamente eran los pactos que ya se practicaban en el tiempo de Abraham. And the most important person in the covenant was called the suzerain. Suzerain. Y la persona en estos pactos antiguos, la persona más importante era llamada el suzerain. And the person underneath the suzerain was called the vassal. Y la persona que estaba debajo de este jefe, de este principal, era el vasallo. And the suzerain owned great pieces of land. Y el que era el principal en el pacto era el dueño de grandes extensiones de tierra. And the vassals were the ones who worked the land for the suzerain. Y el vasallo era el que trabajaba la tierra para este principal. And the suzerain promised to protect the vassals from other suzerains who would conquer. Y ese principal prometía proteger a todos los vasallos de otros también jefes o principales que pudieran tomar el lugar.
And he promised them a place to live and security. Y Él les promete a los vasallos un lugar donde vivir y les ofrece seguridad. He promised that they would have food and what they needed. Les promete que tendrán comida y todo lo que necesiten. And they promised their loyalty to the suzerain. Y ellos le prometen lealtad a este jefe. They would farm his land and bring him the produce. Ellos iban entonces a trabajar su tierra y volverla productiva. And they would serve in his army and protect themselves and the land and the suzerain from others. Y también servirían como su ejército y protegerían a la tierra y al principal. So the suzerain would say, I am your suzerain, the God or the suzerain of your fathers. Así que este principal, este jefe diría, yo soy su jefe y soy el jefe de sus padres. He would explain to them why he has the authority to make a covenant with them. Y él les explicaba a ellos por qué tenía la autoridad de hacer un pacto con ellos. Then he would tell them the requirements of the covenant. Y luego les explicaba los requisitos del pacto. Then he would promise them if they kept the requirements, they would get these blessings. Y si ellos guardaban esos requisitos, él les prometía bendiciones. And if they did keep these promises or these stipulations, they would get the curses. Pero si ellos no guardaban esas promesas o estipulaciones, entonces recibirían las maldiciones. And sometimes there was a mediator who would work between the suzerain and the vassals. He would mediate the covenant. Y algunas veces había un mediador que trabajaría o cooperaría entre el jefe y los vasallos. And then there might be some people who were witnesses, who were outside of this, who were witnesses to prove that this covenant had been made in case it's ever going to be broken. Y también había otros testigos que estaban fuera del contrato del pacto, pero que estaban para asegurarse de que el contrato era legítimo y que no iba a ser quebrantado. Now you look at especially the first 5 books of the Bible and you see the covenantal structure. Ahora, si ven a la Biblia, especialmente los primeros 5 libros, verán esta estructura pactual. And all the rest of the history with Israel is based on that covenantal structure. Y todo el resto de la historia de Israel en la Biblia está basada en esa estructura pactual. So the prophets, when they come, they are the prosecuting attorneys. Así que cuando llega el tiempo de los profetas, ellos son como los abogados. They say to the people, you have broken the covenant and here's how you have broken it. Ellos son los que le dicen al pueblo, ustedes han quebrantado el pacto y así es como lo han hecho. And if you don't repent and come back and be loyal, then the curses of the covenant are going to come upon you. Y si ustedes no se arrepienten y son fieles al pacto, entonces las maldiciones del pacto vendrán sobre ustedes. If you continue to break this covenant, then it will be over and you'll no longer be my people. Si ustedes siguen quebrantando este pacto, entonces se va a acabar y ya no serán más pueblo de Dios. So if you get the structure of the covenant in your head, you can interpret the whole Old Testament covenantally. Así que si tienen esta estructura pactual en su mente, pueden explicar o interpretar todo el Antiguo Testamento de una forma pactual. Now, in the covenant, the 10 commandments are the stipulations. Ahora, en este caso, los 10 mandamientos son las estipulaciones del pacto. So here we go. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Luego dice, yo soy el Señor vuestro Dios que los sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. I am your suzerain. Él lo que está diciendo es, yo soy su jefe. I have the right to make some requirements of you. Yo tengo el derecho de imponerles algunos requisitos. I am your great deliverer. Yo soy su gran liberador. Plus, not only that, we go all the way back to Genesis chapter 1. Además, si vamos hacia atrás, Génesis capítulo 1, I was your creator. yo soy su creador. Plus, I made a promise to Abraham, one of your forefathers. Además, yo le hice una promesa a Abraham, uno de sus padres. The patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. I am the father, or
I am the God of your fathers. Yo soy el Dios de sus padres. I am the God who brought about the 12 tribes of the people of Israel. Yo soy el Dios que liberó a las 12 tribus de Israel. Therefore, you shall have no other gods before me. Por lo tanto, no deben tener otros dioses delante de mí. And the other 9 commandments. Y luego los otros 9 mandamientos. And if you keep these commandments, Y les dice, si ustedes guardan estos mandamientos, all the blessings that are spoken of in Deuteronomy 26 will be there. todas las bendiciones que se mencionan en Deuteronomio 26 serán para ustedes. You will go into a land flowing with milk and honey, Van a ir a una tierra en la que fluye leche y miel. and I will drive out all the other nations. Y yo voy a sacar de allí a todas las otras naciones. And you don't even have to put walls around your cities because I will protect you. Y ni siquiera van a tener que poner muros en sus ciudades porque yo los protegeré. And I will send rain from heaven, and you will have abundant crops. Y yo enviaré lluvia abundante del cielo y tendrán cosecha abundante. And you will never have the mildew and the other diseases that the other nations have. Y no van a tener el tipo de pestes y enfermedades que las otras naciones tienen. And your flocks will have many babies, and you'll have many animals. Y tendrán mucha descendencia y muchos animales entre ustedes. And you will not have any diseases. Y no van a tener ningún tipo de enfermedad. I am your God, and you are my people. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. But if you worship the other gods, Pero si adoran a los otros dioses, I will make the ground like iron, yo voy a secar su tierra. and I will make the sun like a blazing fire, Y yo voy a hacer que el sol los consuma. and you will have famine. Y no tendrán cosecha ni nada que comer. And I will send other nations against you to destroy you. Y enviaré otras naciones para que los destruyan. You can read all those blessings and curses of the covenant. Todas esas bendiciones y maldiciones las pueden leer en la escritura del pacto. And when the prophets spoke to God's people about it, they'd say, I call on heaven and earth as the witnesses of this covenant. Y cuando el profeta habló a Dios, dijo, yo invoco o llamo a los cielos y la tierra como testigos de este pacto. And now this covenant is going to be written down in stone. Y este pacto va a ser escrito en tablas de piedra. And there's going to be 2 tablets of stone Y va a haber 2 tablas de piedra that have all these stipulations. que tengan todas las estipulaciones. And one of those tablets is going to be given to the people to read. Y una de esas tablas se les va a dar al pueblo para que las lean. And the other one is going to be put in the Ark of the Covenant, Y la otra va a ser puesta en el arca del pacto, in the Holy of Holies, en el lugar santísimo. underneath the mercy seat between the cherubim. Underneath the mercy seat between the cherubim. Y va a ser puesta ese arca entre los querubines, The throne of God. el trono de Dios. That was the covenant. Ese era el pacto. And you need to put that in your brain and never forget it because it helps you understand the Old Testament. Y esto deben tenerlo siempre presentes en su mente y no olvidarlo porque los va a ayudar a entender el Antiguo Testamento. And then you understand the place of the 10 Commandments. Y luego van a entender el lugar de los 10 mandamientos. And now you transfer that from the Old Covenant to the New Covenant. Y luego entonces van a transferir eso del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. What is the relationship of Jesus to the Old Covenant? ¿Cuál es la relación de Jesús con el Antiguo Pacto? Well, he's greater than Moses. Bueno, que Él es mayor que Moisés. When Israel rebelled against God, God said, I'm going to destroy them all, Moses. Cuando Israel se rebeló contra Dios, Dios le dijo, Moisés, voy a destruirlos a todos. And Moses said, oh God, don't destroy them because your glory is at stake. The other nations will say, you were unable to bring them to the promised land. You delivered them out of Egypt, but you were unable to get them to the promised land. Y Moisés le dijo a Dios, oh Dios, no hagas esto, porque todas las otras naciones dirán que tú no fuiste capaz de llevar a tu pueblo hasta la tierra prometida. For your own glory and for the promise of your own word, do not destroy them.
Así que por tu propia gloria y por tus promesas, o por la palabra de tu promesa, no los destruyas. Take your anger out upon me if you must. Dice, pon tu ira sobre mí. What did God say? ¿Y qué le dijo Dios? You can't die for my people. Y él le dijo, no puedes morir por mi pueblo. Moses, you're not good enough to die for the people. Dijo, Moisés, tú no eres lo suficientemente bueno como para morir por mi pueblo. We need a better prophet. Necesitamos un mejor We profeta. need a better priest. Necesitamos un mejor We sacerdote. need a better king. Necesitamos un mejor rey. We need a better mediator. Necesitamos un mejor mediador. Who's the mediator of the new covenant? ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Who intercedes for you every night? ¿Quién intercede por ustedes cada día? You understand that? ¿Entienden esto? So Moses is the mediator of the old covenant. Jesus is the mediator of the new covenant. Entonces Moisés es el mediador del antiguo pacto y Jesús es el mediador del nuevo pacto. Jesus is also the keeper of the covenant of works in the garden and the Mosaic covenant. He's the true Israelite. Y Jesús fue el único que guardó el pacto de obras del Edén y el pacto mosaico del Sinaí. Él es un verdadero judío. He's the better than Joshua, who brought him into the promised land but couldn't make him behave. They couldn't make it. Couldn't make him live correctly. Él es mejor que Josué, que logró que el pueblo fuese hasta la tierra prometida, pero que no ayudó a que mejoraran su comportamiento. Jesus fulfills that whole covenant as the perfect Israelite. Jesús completa o cumple con todo el pacto como un israelita perfecto. And as the second Adam. Y es el segundo Adán. And so it's a new covenant based on Jesus' blood and Jesus' life. Y es un nuevo pacto basado en la sangre de Jesús. But the Ten Commandments are the same. Pero los 10 mandamientos siguen siendo los mismos. We're completely saved by Jesus. Somos completamente salvos por Jesús. But God's moral character has not changed. Pero el carácter moral de Dios no ha cambiado. And God still wants us to image His character. Y Dios aún quiere que nos conformemos o que imitemos su carácter. He has redeemed us to glorify Himself. Él nos ha redimido para glorificarse a sí mismo. So we keep the Ten Commandments because we love God. Nosotros guardamos los 10 mandamientos porque amamos a Dios. Because Jesus died for us. Porque Jesús murió por nosotros. Because it's the only thing that's right and holy. Porque es lo único que es justo y santo. Because it's the only thing that's smart and good. Porque es lo único que es razonable y bueno. So the psalmist can say, "Oh, how I love your law." Por eso el salmista podía decir, cuánto amo tu ley. Your law is perfect and righteous altogether. Tu ley es perfecta y justa. It's more precious than gold and silver. Es más preciosa que el oro y la plata. It's sweeter than honey. Es más dulce que la miel. That's for you and me. Y eso debe ser así para usted y yo. That's how we see the Ten Commandments. Así es como vemos los 10 mandamientos. And that's why we will diligently study them so that we can keep God's law. Y por eso es que debemos estudiarlos diligentemente para guardar la ley de Dios. But that also tells us the seriousness of sin. Pero eso también nos habla acerca de la seriedad del pecado. Do you think that the majority of the people in your churches understand the seriousness of sin? ¿Ustedes creen que la mayoría de las personas en su iglesia entienden la seriedad del pecado? When you meet that young person who's committing fornication with his girlfriend, does he understand what he's doing? Cuando ustedes conocen a alguien joven que está en fornicación con su novia, ¿ustedes creen que él está realmente considerando lo que hace? When you see 5 people who are sleeping in the presence of God during the divine worship service, do they understand what they're doing? ¿Ustedes creen que que personas que se quedan dormidas durante el culto realmente están entendiendo lo que están haciendo? Do you really think you can sleep in the presence of God? ¿Ustedes creen que es posible realmente dormirse en la presencia de Dios? Wouldn't that be a terrible dishonor to God?
¿No sería eso algo que no trae de ninguna forma honra a Dios? And we could go on and on. I could preach all afternoon. Y bueno, podemos continuar con ejemplos y puedo predicar toda la tarde. But you got to get across to your people, we have a covenant with God. This is a personal relationship, and God is the greater party, and we must love Him with all of our heart and our mind and our soul. Pero el punto es que debe mostrar a sus personas que tenemos un pacto personal con Dios y que Dios es un Dios santo y que Él demanda estas cosas de nosotros.